Ya estamos de regreso en Simple Noticias más temprano. Gracias por continuar con nosotros. Y esta mañana se encuentra en el estudio para platicar con nosotros Jorge Aguilar, quien es abogado y es especialista en temas internacionales. Y viene a platicarnos de este tema de Venezuela, pues que está ahora sí que a la orden del día. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Humberto, a ti y a todo el teleauditorio. Gracias por venir a platicar con nosotros y queríamos empaparnos pues un poquito más de este tema de Venezuela. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación actual que se está viviendo? Sí, se agravó la situación el día de ayer, como pudimos ver a través de todos los medios de comunicación y como se está leyendo en los periódicos el día de hoy. Juan Guaidó liberó a Leopoldo López, que fue el líder opositor hace 5 años contra Nicolás Maduro, y el cual fue después encarcelado y estuvo bajo arresto domiciliario durante 2 años. Y en la mañana de ayer fue con un grupo de militares que se pasaron al bando de la Asamblea Nacional, a la parte constitucional, y liberaron del arresto domiciliario a Leopoldo López, ¿no? ¿Qué está significando esta liberación en términos políticos para Venezuela? Juan Guaidó a lo mejor ya necesitaba un apoyo de un líder opositor fuerte, el cual es Leopoldo López, y pues ayer lo vimos prácticamente todo el día o en las partes de la mañana que estaban juntos él y Juan Guaidó y daban sus opiniones, su punto de vista, y los dos llamaban allá a que saliera la gente de Venezuela a las calles, que fue lo que sucedió. Se resguardaron en el aeropuerto de Caracas, que es militar y sirve para algunos aviones pequeños, y pues empezó el problema ayer, ¿no? De que salió la policía. En teoría, estaba escuchando hace un rato de que pues la policía de Caracas pues no está armada. Anteriormente han habido disparos por parte de la policía y han asesinado a muchas personas durante todos los años estos del chavismo y el madurismo ahorita. Y pues es un problema que ha ido creciendo. Ayer pues vimos que de repente en algunos videos que se subían al internet, porque era la única forma, porque la BBC y otras cadenas de televisión pues fueron suspendidas del aire por el gobierno venezolano, porque estaban dando mucha información, un exceso de información, y pues los militares o los policías, porque ya no hay diferencia por el tipo de uniforme que usan, bueno, una Guardia Nacional Bolivariana que hay, pues estaban lanzando o balas o disparos o eran gases lacrimógenos. No quedaba muy claro qué era lo que estaban haciendo. No se vio, o al menos no se escucharon las ráfagas de disparos como a veces se escuchan, pero sí se veía a la gente, a los gases lacrimógenos. Esto puede, a nivel internacional, está provocando que se mantenga el apoyo que hay de los 54 países que apoyan a Juan Guaidó para que pueda derrocar a Nicolás Maduro del poder, porque está en una situación ilegítima en el poder. Y pues ayer en la tarde el gobierno de Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, dijo que el presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro, ya estaba a punto de abandonar el país en un avión rumbo a Cuba. Y pues pasó algo, una situación, algún evento, no se sabe, de que el gobierno ruso pudo convencer a Nicolás Maduro de que se quedara en Venezuela en el poder. ¿Qué habrá sido o qué pasó? Nadie lo va a saber, solo lo va a saber la persona que se lo dijo, el presidente Putin y Nicolás Maduro. ¿Será que lo convencieron, lo obligaron Pues es que es una cosa muy rara porque nadie sabía que se iba a ir, ni nadie sabía que se iba a quedar. Entonces es una situación muy extraña la que sucede. Definitivamente los países, tanto Estados Unidos como Rusia, están jugando pues, papeles importantes, pues seguramente por intereses. ¿Cómo ves tú la participación de México en todo esto? No, todos los países pues a lo mejor tienen un interés mayor o menor en cada país. Pues Venezuela es uno de los productores de petróleo más grandes del mundo, es el segundo o el tercero, pero están hundidos en una economía y una crisis económica terrible. México está en una zona neutral que es muy extraña
durante todos los años de diplomacia que ha habido en nuestro país, México siempre ha sido un protagonista a nivel internacional, específicamente en nuestra zona, en Latinoamérica, en el Caribe. ¿No asume una postura? No ha asumido una postura muy clara, se ve una postura muy borrosa. Dice que la libre determinación de los pueblos, pero en este momento la libre determinación de los pueblos no aplica, ¿no? Porque la libre determinación de los pueblos es cuando México necesita ayuda de un país externo, de un país extranjero, y México pide ayuda, ¿qué le va a decir un país al que México no ayudó, por ejemplo? Claro, exacto. Pues yo no te puedo ayudar porque eres libre, eres un Estado libre. El no asumir una puedes clara ayudarte solo. postura puede tener complicaciones o implicaciones políticas a futuro. Sí, puede tener sus complicaciones políticas a futuro porque pueden dar síntomas o indicios de algún tipo de gobierno que se ha tratado en algún momento dado, que hasta el momento pues aparentemente no, pero lo que espera la gente de Venezuela y pues la mayoría del pueblo mexicano realmente es que México tome una decisión firme. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ya dijo a México, apoya a Venezuela y apóyanos a nosotros. Y sigue México manteniéndose en un estado neutro, lo cual es muy extraño. México se ha destacado por intervención pacífica y ayudar a los países en conflicto a salir de sus conflictos. Ahorita hay un conflicto muy peligroso en Venezuela. Todos los países están tratando de ver cómo lidiar la crisis sin una intervención militar, porque Estados Unidos dice que todas las piezas están puestas sobre la mesa. Yo creo que con un portaaviones de los grandecitos que tiene nuestro vecino país, pues yo creo que podría tranquilizar las cosas en Venezuela, a menos de que ya empiece otro tipo de guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, lo cual pues vemos que a través de las cosas que suceden en Estados Unidos, pues hay una buena amistad entre Putin y Donald Trump, pero por abajo del agua y por arriba pues se pegan, pero abajo se besan. ¿Qué se vislumbra ahorita para Maduro y para Venezuela? Yo creo que ya Maduro no va a aguantar. O sea, estaban hablando ayer muchas personas, y yo también lo estaba viendo, de que desde un principio, desde las elecciones, ya era un gobierno débil, ya no tenía el respaldo social que veías antes. Las marchas de la gente vestida de rojo, miles y miles de personas. Ahorita ya ves poquitos. De hecho, en su campaña electoral, pues sacaba un video en el que estaba saludando gente y alguien pues lo balconeó y se ve que no hay nadie. Entonces este es un problema de credibilidad del presidente Nicolás Maduro, que ha ido cayendo y cayendo y cayendo. De hecho, ayer no apareció en todo el día. Estaban todos preguntando, ¿dónde está el presidente? ¿Dónde está el presidente? Apareció el jefe del ejército, pero el presidente no apareció. ¿Dónde estaba? Entonces, por eso vienen las ideas de que a lo mejor sí va a abandonar el país. Y pues yo creo que ya no le debe quedar mucho tiempo, porque si no, esto en un momento dado sí va a desencadenar en hechos de sangre. Y para aclarar que esto no es un golpe de Estado tampoco, es una revuelta. Es cuando suceden hechos espontáneos y se vive un caos en la zona, en el Estado o en el país. Si hubiera sido golpe de Estado, pues hubiera sido por medio de los que están en el poder o por el ejército, que viene siendo un motín prácticamente. Entonces hay unas confusiones a nivel general del término golpe de Estado, porque es el término que todo el mundo usa, y a veces escuchamos, fue un motín, sí, fue un motín en la cárcel, por eso no se le llama golpe de Estado, porque no tomaron de rehén, por ejemplo, al director de la cárcel. Y esto brinca a la parte de Estado, pues acá no es un golpe de Estado, realmente es una revuelta. Perfecto, pues un tema sin duda muy interesante y agradecemos que compartas con nosotros, pues ahora sí que todo tu conocimiento y experiencia en temas internacionales. Muchas gracias, Humberto, a ti y a todo el teleauditorio. Gracias, Jorge. Y nosotros nos vamos al otro lado del estudio. Ya está lista, sí, sin hueso.